Huesos del metacarpo. Metacarpo, sus huesos y articulaciones. El metacarpo está conformado por 5 huesos metacarpianos en cada mano. Estos ocupan y configuran la palma y el dorso de la mano hasta los llamados nudillos. De hecho, los nudillos se deben a las protuberantes cabezas óseas de los metacarpianos. En primer lugar, no hay que confundir los metacarpianos con las falanges. Estas últimas son los llamados huesos de los dedos, y los metacarpianos no configuran los dedos, sino la palma y el dorso de la mano, como hemos dicho. En caso de tener varios restos óseos entremezclados, los metacarpianos se pueden distinguir fácilmente de las falanges, aparte de por su morfología, como iremos viendo, porque son más grandes y largas que las falanges. Los metacarpianos tienen una forma alargada en la que de manera genérica para los 5 metacarpianos se pueden distinguir 3 partes. Estas son la cabeza, el cuerpo y la base, aunque a veces también se hace referencia a una cuarta parte que sería el cuello, justo por debajo de la cabeza. La cabeza está en el polo distal y es esa protuberancia que articula con la falange proximal y externamente se ve como el llamado nudillo. Como dato, cabe destacar que del segundo metacarpiano al quinto metacarpiano, esta cabeza constituye la epífisis del hueso. El cuerpo del metacarpiano corresponde a la diáfisis y finalmente la base, en su polo proximal, articula con los huesos carpianos. Ahora hablaremos brevemente del desarrollo del metacarpo con respecto a los centros de osificación primario y secundario. El centro de osificación primario es aquel que aparece antes del nacimiento y el secundario aquel que se inicia en el periodo postnatal, es decir, el primero sería el centro de formación y el segundo más bien estaría relacionado con el crecimiento. Hay 2 centros de osificación por cada metacarpiano, uno primario y uno secundario. El centro de osificación primario se encuentra en todos los metacarpianos en el tallo óseo. En la foto se señala con un punto amarillo. El centro de osificación secundario aparece señalado con una estrella azul en la foto. Este centro de osificación secundario está en el polo distal y conforma la epífisis distal de los metacarpianos del segundo al quinto. El primer metacarpiano es la excepción, ya que en este el centro de osificación secundario es proximal. Pasando a las articulaciones, habrá 2. Una para los huesos carpianos y otra para las falanges proximales, es decir, sirviendo de unión entre la muñeca y los dedos. Tanto por arriba como por abajo, es decir, tanto con los huesos carpianos como con las falanges, se articula mediante un sistema tipo cóndilo. Lo que pasa que con los huesos carpianos hace de cavidad cóncava y con las falanges se articula mediante una cabeza convexa. La única excepción a esto es la articulación entre el trapecio y el primer metacarpiano, que lo hace mediante una articulación de tipo silla de montar. Así, las cabezas metacarpianas son convexas y se introducen en las concavidades con forma de copa de la base de la falange proximal, y las bases metacarpianas son cóncavas recogiendo formas que se aproximan a cóndilos. Recordemos la forma de pomo del polo distal del hueso grande, que se introduce en la concavidad del tercer metacarpiano. Además de los 5 metacarpianos, en el metacarpo con frecuencia aparece un hueso sesamoideo, incluso a veces más de uno, que suele estar próximo a la cabeza del primer metacarpiano en su zona medial. En cuanto a la morfología, el metacarpiano más corto y menos estilizado es el primero y el más largo es el segundo, siguiendo habitualmente un orden descendente hasta el quinto. Hay algunas diferencias morfológicas que permiten diferenciar metacarpianos, así como su lateralidad. Algunas de las características más marcadas son la forma corta y gruesa del primer metacarpiano, con su base para articular en silla de montar que lo hace fácilmente distinguible del resto. Pero hay otras muchas, como iremos viendo, que permiten concretar y diferenciar entre metacarpianos parecidos, entre ellos, como el segundo con el tercero o el cuarto con el quinto. Empezaremos con el primer metacarpiano. Además de lo dicho, se caracteriza porque en su polo proximal no tiene superficies articulares extra, solo tiene la carilla con la que se articula con el trapecio, y que ya se ha descrito. Es posible reconocer la lateralidad, ya que la parte proximal describe cierta curvatura
que apunta hacia la zona medial, es decir, hacia el segundo metacarpiano. Seguimos con el segundo metacarpiano. El segundo y el tercero son los de mayor tamaño, de modo que si de entrada vemos que un metacarpiano es grande, debemos pensar en uno de estos dos, siendo habitualmente el segundo ligeramente más largo. El segundo metacarpiano es el único con dos apófisis en su base, siendo una de ellas más bien ancha y la otra puntiaguda. Las dos apófisis crean una especie de fosa para el trapezoides. En la base hay una faceta medial con forma de mariposa para el tercer metacarpiano. Esto sirve para reconocer la lateralidad. También sirve para saber la lateralidad, que la apófisis de mayor tamaño es la medial. En cuanto al tercer metacarpiano, a diferencia del segundo, este solo tiene una apófisis en la base. En la base, la cara lateral, que es la que da a la faceta medial del segundo metacarpiano, tiene forma de mariposa, al igual que la medial del segundo metacarpiano, con la que está en contacto. La cara medial de la base, que realmente es su polo proximal, articula con el pomo del hueso grande. Finalmente, hay dos pequeñas facetas en la base para el cuarto metacarpiano. El cuarto metacarpiano es el que tiene su base más estrecha incluso que el quinto metacarpiano, aunque en la imagen no se aprecie bien, ya que el quinto metacarpiano tiene en su base un epicóndilo, como veremos después. En la base del cuarto metacarpiano no hay ninguna apófisis, solo habrá facetas articulares en ambos lados. Lateralmente presenta dos carillas para el tercer metacarpiano y medialmente una ancha con forma de mariposa para el quinto metacarpiano. El polo proximal de la base articula con el ganchoso. Finalmente, el quinto metacarpiano, como hemos visto, tiene la base más ancha que el cuarto metacarpiano, porque en la cara medial de la base presenta un epicóndilo, lo cual puede ser útil en caso de necesitar reconocer si es del lado derecho o izquierdo. En la base, además, solo tiene una carilla articular lateral para el cuarto metacarpiano, y en el polo proximal de la base se articula con el ganchoso, teniendo en esa zona una superficie algo redondeada.